buenas y bienvenidos a Peluche Televisión. Nos encontramos en el tren de Entrevisión y hoy ese tren nos lleva a una parada donde nunca hemos estado. Hoy tenemos con nosotros a un invitado para mí especial porque lo conozco de toda la vida y creo que especial para el mundo de la música y sobre todo para la Unión Musical La Aurora. Se trata de Santiago Quinto Serna, músico, director, compositor, pianista, violonchelista y un sinfín de materias dentro del mundo de la música que lo hacen ser pues una persona de muy alto nivel. Muy buenas, Santiago. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y bueno, nos gustaría que nos contaras un poquito dentro de este mundo de la música que es en el que tú estás inmerso, cómo fueron tus inicios, cómo se te ocurre de pequeño a ti o en casa hablar, pues yo quiero ir a la música, Cuéntanos algo. Bueno, es que yo no quería ir a la música. Yo era un crío normal, de los de hacer guerrillas entre las bandas de los barrios, entre los chiquillos, de perder el tiempo, de mucha ensoñación. Yo era muy soñador y realmente yo la música era una cosa que no se me pasaba a mí 10 o 11 años por la cabeza. Pero resulta que en un momento determinado pues los chiquillos del barrio desaparecieron. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se habían metido? Y es que resulta que la Aurora se había vuelto a refundir. La banda que siempre ha tenido su nacimiento, sus caídas y luego siempre ha vuelto a resurgir, pues en ese momento, pues como de la mano de Trini, de Cabolo, de Vicente, de tantos otros, volvieron a sacar la banda. Y era la novedad, y todos los chiquillos a la escuela de música, a dar clase de solfeo con José Tomás, con el Pichón. Y bueno, yo realmente estaba un poco aún en lo mío y me quedé un poco descolgado. Habían desaparecido los compañeros de juego y mi tío Antonio Granjero, que sí que había sido músico de la anterior etapa de la banda, me dijo, pues tú te vas a venir a la banda, porque yo he sido músico, yo quiero que tú seas músico, yo tengo un instrumento para ti. Él tocaba el trombón. Era un músico él decía que era un músico de odio, porque nunca logró aprender música, pero lo tocaba todo de oído. Y bueno, prácticamente me llevó arrastrando porque yo aún me resistía a ir a la banda. Y bueno, fue llegar a la banda, escuchar un instrumento, escuchar otro, cómo se mezclaban los ensayos, la algarabía que había con tantísimos niños, porque entonces estaba toda la juventud albatera metida allí en los bajos del ayuntamiento, donde están ahora las oficinas y tal. Y poco a poco fue ir metiéndome en ese mundo, ir descubriendo cosas y darme cuenta de que realmente el mundo de la música pues es un universo más que un mundo, porque tiene relaciones con todo, lo puedes relacionar con todos los elementos, con todos los elementos de la personalidad humana, con todos los acontecimientos tienen su música, y realmente es una cosa que donde empiezas a escarbar siempre te va metiendo y es un mundo sin fin. Y yo recuerdo como punto importante de este acercamiento, de esa introducción mía a la música, un concierto que vi en la televisión, que recuerdo que García Asensio con la orquesta de la RTV tocaba el bolero de Ravel, y el bolero de Ravel, que es una pieza tan espectacular donde se muestran todos los instrumentos, pues eso ya acabó de engancharme. Yo tenía que dedicarme a eso porque había una forma, era un arte, algo donde yo veía que podía hacer algo y me gustaba muchísimo. En esa época, ¿qué recuerda usted de los profesores que tuvo, amén de José Tomás y Domingo, que fueron? Sí, bueno, por la Aurora ha pasado de lo mejor de Albatera y del contorno. Recuerdo a don Antonio Bailén, que sigue produciendo músicos por donde se ubica. Las clases con Antonio pues eran siempre un poco, Antonio era muy exigente, sigue siendo muy exigente, y eso me llevó a ser exigente yo mismo. Me acuerdo de las clases con Mirete, que también se hizo cargo de la banda, a los músicos que estaban en la banda municipal de Alicante y que se han jubilado hace poco y que eran pues de lo mejor que estaba en la banda. Me acuerdo también de Gabriel García, un músico descollante de Rafal,
y entre todos pues se hizo banda y poco a poco se fue haciendo lo que ahora es una realidad, que es La Aurora, una banda importante dentro del panorama musical de la comunidad. Sabemos que usted toca muchos instrumentos, pero en esos inicios, ¿cuáles fueron sus instrumentos que hicieron que usted aún tuviese más amor? Que yo fui un poco de la oreja de mi tío Antonio, porque él tenía que darle un empleo a ese trombón que tenía ahí. Entonces yo empecé como trombonista de pistones. Pero se ve que entre que yo no tiraba mucho y que también la banda necesitaba un bombardino, pues enseguida me cogieron mi tío Manuel y tienes que tocar el bombardino. Y el bombardino, pues nada, hacemos el cambio y ahí se quedó el trombón y tal. Y bueno, el bombardino pues es un instrumento estupendo y yo creo que me ha ayudado mucho, porque el bombardino es un instrumento que tiene muchas funciones dentro de la banda. Es un instrumento que canta, que hace contrapuntos, es un instrumento que acompaña, que muchas veces lleva la melodía, y eso de alguna forma también creo que pudo hacer mi oído a lo que acabaría siendo el oído de un director, que es un oído que tiene que discriminar mucho y separar entre los instrumentos, buscando lo que no está sonando bien. Bombardino está metido dentro de lo que es la textura de la música, lo que es el tejido musical, y eso ayuda realmente a ir descubriendo todas las facetas de la música. ¿Cómo compaginaba usted sus estudios escolares con los estudios musicales? Muy mal, tengo que reconocerlo. Yo siempre he sido muy mal estudiante. En lo que me gustaba, pues era muy bueno, me gustaba mucho, me gustaban las ciencias de la naturaleza, me gusta la historia, me gusta las ciencias sociales. En todo eso yo de por mí pues no había problema. Eso era una cuestión que yo acababa relacionándolo con la música de alguna forma o de otra. Yo recuerdo con el pupitre de la clase dibujaba los nombres de los compositores que iba conociendo, y al lado iba poniendo los de las islas lejanas del Pacífico. Entonces iba haciendo una especie de mapa mundi donde el mundo de la música se relacionaba con las cosas de la lejanía y los viajes, que también me gustan mucho. Y entonces en ese momento pues poco a poco iba sacando todo este tema, pero realmente lo que eran pues cuestiones como las matemáticas, como las ciencias en general, pues es una cosa que muy a mi pesar, porque yo entiendo que es un mundo que tiene curiosamente muchísima relación con la música, porque la música realmente son como matemáticas que están encubiertas. A mi pesar, pues yo no podía meterme en ese mundo. Había un momento en que era tan abstracto que el mundo de la ciencia, de la química, cuando las ciencias naturales se convirtieron en física y química, en ese momento ya dije, esto no puede ser, yo tengo que recubrirlo de arte de alguna forma, tengo que darle otro sentido. Y entonces sí, porque como iba diciendo, la música, decía un científico importantísimo, Leibniz, que la música es matemática que no sabe que lo es. Que es muy bonito, porque la música realmente son todo relaciones matemáticas. Los intervalos son particiones de un cuerpo vibrante. Los elementos de la composición son elementos que están en la naturaleza. Por ejemplo, lo que es la tríada, es el acorde con lo que se hace nuestra música. Realmente esto está en la resonancia de una nota sola. Por ejemplo, si yo toco esto y libero estas notas sin hacerlas sonar y suelto esta, pues van a sonar estas. Y si toco otra no van a sonar. Porque resulta que el acorde está dentro de un sonido en lo que llamamos armónicos, en lo que es una especie de sonidos fantasma que están ahí, pero que nuestro oído, que es muy deficiente, no puede escucharlo. Es decir, son todo cosas como de la física acústica que están ahí conforme a la matemática. Lo que son las reglas de la composición, por ejemplo, no son más que realmente reglas de las matemáticas que están expresadas de otra forma. Y de hecho muchísimos científicos han desarrollado pues un interés por la música muy grande, porque han notado que hay orden en la música. La música es sobre todo poner orden en los sonidos,
En la naturaleza no hay música, la música es humana, y entonces cuando ponemos reglas y ponemos orden y se controlan todos los elementos que nos da la naturaleza, el acorde lo da, pues entonces se crea el arte, y los científicos, muchos de ellos se han dado cuenta de que realmente eso ocurre así. Einstein tocaba el violín, y de alguna forma relacionaba los elementos que iba diciendo con los de la misma música. Y ahora mismo se me ocurre que tenemos en Madrid a un músico de la banda, Jorge Rocamora, que va a descollar dentro de lo que es la ingeniería aeronáutica, nada menos. Cualquiera igual lo vemos de astronauta por ahí, porque es una cabecica. Y este chiquillo pues ha querido, a la vez que iba haciendo esta carrera tan técnica y tan difícil, pues seguir estudiando el piano, y sigue colaborando con nosotros. De hecho, en el último concierto de Santiago tocó el piano en Los Pinos de Roma, una de las obras que tocamos, y eso, porque realmente hay mucha relación. Mi pobre cabeza no podía llegar hasta el nivel de la abstracción de la matemáticas, y entonces en ese momento decidí dedicarme al arte, envolverlo de belleza, podríamos decir. ¿Desde el principio supo usted que su vida iba a ir encaminada al mundo de la música? Pues hasta el momento ese de la ruptura que os comentaba, pues yo realmente la música no significaba nada para mí. O sea, yo realmente no había tenido ascendientes músicos, porque mi tío Antonio pues era agricultor, y entonces la música había sido una afición para él y tal. Entonces, que yo recuerde, no había una tradición, mis padres no eran músicos, musical en mi familia, no se escuchaba música realmente. O sea, yo he sido el músico de la familia. Entonces tuvo que llegar como ese momento como de crisis que os comentaba antes, de descubrimiento, como de una epifanía, podríamos decir, en el que yo descubrí la música, que serían con 11 o 12 años, y a partir de ese momento pues realmente, pues como me di cuenta de que había mucho donde estudiar y donde descubrir cosas, pues decidí que eso era suficiente para llevar una vida. Y además pues creo que realmente una vida dedicada a la música pues es una vida pues bien empleada, porque la música da mucha alegría. Y la música da mucha vida, realmente. Podríamos decir que la música es un sentimiento, ¿no? Bueno, la música es muchas cosas, por eso realmente llena una vida. La música es sentimiento, pero sentimiento ordenado, como decía. O sea, la música, las canciones, las sinfonías, las óperas, lo que sea, realmente es orden. O sea, son ideas de los compositores, de los autores, pero luego está el trabajo de ponerles orden de la composición, de relacionarlas con otras y tal, de darles abono para que crezcan, que es lo que es la labor de la composición. Entonces es sentimiento, pero sentimiento, solo sentimiento no puede ser, porque entonces sentimiento no haría arte. Con sentimiento pues se puede hacer un momento, pero no se puede hacer auténticos obras que perduren y que se puedan reconocer como trabajos bien hechos. O sea, el sentimiento controlado por las reglas de la composición, por el intelecto, por el pensamiento, y aparte de eso hay muchas más cosas. La música es relaciones sociales entre las personas, para hacer un grupo como el de la Aurora, de la banda, para reunirnos, para tocar, para compartir experiencias. La música es educación, es un punto indispensable, y que nadie aún se quiere dar cuenta de lo importante que es la música, ya a lo mejor ya no por sí, sino para explotar otros elementos de la educación del niño. España es un país que en este sentido pues no tiene remedio. Nunca logramos aprender de lo que vemos del extranjero, donde la música realmente no se estudia a nivel superior en conservatorio, sino que se estudia en la universidad, compaginándolo con las otras asignaturas, y así vamos un poco dando trastadas, y como decía, pues la música no es un mundo, es un universo de relaciones con todo. ¿Qué fue primero para usted? ¿Dirigir o componer? Componer fue una especie de necesidad. Yo había
había cosas que me salían de la cabeza, tenía que ponerlas por escrito y realmente pues coger el papel de pautado y ponerme a escribir música, pues lo hice realmente pues con 12 o 13 años. Yo me acuerdo en el comedor de mi abuela materna, mi mamá Kika, le llamamos, y estar emborronando páginas de música, pero sin ni siquiera saber reglas de composición, ni armonía, ni nada relacionado con lo que es la composición. Simplemente pues tenía ideas y realmente pues había escuchado ya música, y lo que hacía pues eran copias muy malas, pues de las sonatas de Beethoven yo recuerdo que ya con 12 o 13 años pues tenía 3 sinfonías. 3 sinfonías que eran unos desastres de arriba a abajo. Recuerdo una que era sinfonía antigua, que estaba basada en un canto de la antigua Grecia, de Píndaro, que había sacado de un libro de mi padre, de historia antigua, y entonces esa melodía antigua con esos giros así tan evocadores, pues me sugirió una sinfonía entera. Y claro, lo que pasa es que ahora no lo haría, pero unos pocos años después, cuando vi aquello y el desastre que era, pues cogí y directamente fue a la papelera. Y otra sinfonía y un concierto de violín y varias sonatas para piano, toda la papelera. Porque eso realmente pues eran como, no sé, como esbozos de niño que está un poco emborronando sin conocer, pero al mismo tiempo me servían para ir un poco metiéndome en lo que eran las reglas, en lo que eran la forma de componer, los instrumentos, los géneros musicales. Y bueno, eso realmente, pues como os comento, pues serían 12 o 13 años. Y a partir de ahí, pues nada, poco a poco fui metiéndome hasta que realmente pues escribí mi primer trabajo consolidado y que he conservado, que es la Suite sencilla para banda, que es del año 88. Y realmente eso es mi primer inicio. Después, ya posteriormente, pues llegó el interés por la dirección, por coordinar los instrumentos, por interesarme por cómo transmitir a los músicos, ya no solo sobre el papel pautado, sino de forma personal, mi idea de la música, mis obras propias, las de otros compositores, pero realmente eso vino posteriormente. Me gusta mucho lo del mundo de la dirección, que es también una parcela que tiene múltiples ramificaciones, pero yo me siento realmente como compositor. Y el campo de la dirección lo entiendo un poco como una especie de prolongación, podríamos decir, de lo que es mi labor de compositor, y aunque pues a mí se me puede ver más como director por la dirección de la Aurora, básicamente, yo internamente me siento como compositor. Un compositor pues que dirige también, más que como un director que compone de vez en cuando, porque todos los directores también tienen que componer para conocer lo que es el elemento de trabajo, que son las obras de los compositores, cómo están hechas, por qué esto ocurre así, por qué este instrumento puede hacer esto no suena bien, por qué no suena bien, las múltiples preguntas que un director se hace a la hora de ensayar, se las responde el compositor. La formación como compositor que debe de tener también dentro. De hecho, en la carrera de composición tienes que estudiar la carrera de dirección, perdón, tienes que estudiar composición, porque evidentemente tienes que conocer lo que es el elemento básico de tu trabajo, que son las obras de los grandes compositores. Hace 27 años, como usted bien ha dicho, compuso su primera obra válida. En estos 27 años, ¿cuántas obras tiene usted compuestas? Bueno, pues no sé, la verdad es que
me da un poco de cosa el ponerles un número de opus, como se hacía en la antigüedad, porque, no sé, me parece un poco en plan fosilizado, digamos, cuando ya se le pone el número de opus. El número de opus realmente significa, opus significa obra, y antiguamente el número de opus lo ponían los editores. Conforme se iban editando las obras, eso era los números de opus, o sea, no era que el compositor llegase y dijese opus 1 o opus 2, sino que el editor, la obra que había editado era el opus, la obra editada, número 1, 2, 3, lo que fuera. Entonces, bueno, pues yo prefiero que el opus, si tiene que venir alguien que lo ponga después de mí, pues que lo coloque. Pues no sé, tendré pues las ciento y pico obras, podríamos decir, de prácticamente de todos los géneros. No sé, unas me gustan más, otras me gustan menos. Por mi labor como director, evidentemente tengo más obras dentro del género o de la formación bandística, porque realmente la banda es la formación que nos rodea y en la que estamos en contacto prácticamente diario en nuestra región valenciana, de lo que podemos estar orgullosos, que tenemos unas bandas que realmente deberían de ser la envidia de todo el mundo. Lo digo después de haber visto bandas del extranjero. Realmente las bandas valencianas son mucho mejores en muchos casos. Hay muchas bandas profesionales extranjeros de mucho nivel, pero el nivel medio que tenemos aquí en España y en particular en la Comunidad Valenciana es digno de envidia por parte de la banda de todo el extranjero. Y bueno, pues tengo, como digo, muchas obras dentro del mundo de la banda, pero he intentado no ser simplemente un compositor de música de banda, sino que mi intención y mi atracción por todos los géneros musicales pues me han llevado a escribir música prácticamente para todas las formaciones y dentro de todos los géneros. He escrito música para ballet, música festera, evidentemente, porque también es algo que tenemos ahí en el día a día. He escrito música de cámara, que es para pequeños conjuntos instrumentales. He escrito música vocal, que es algo que me interesa mucho, porque la música vocal tiene algo que no tiene la música de banda, que es la voz, evidentemente, pero con la voz, la palabra, y la palabra es algo que no tiene la música. La palabra es el elemento preciso de la comunicación, o sea, una palabra es lo que es y dice lo que dice, y entonces ese elemento de precisión es algo que le falta a la banda, porque a la música instrumental, quiero decir, porque la música instrumental de alguna forma puede evocarnos, puede embellecer lo que conocemos, puede crearnos la ilusión de muchos mundos y muchos ambientes y tal, pero cuando uno quiere ser preciso y quiere decir algo concreto, necesita la palabra. Y la palabra, dentro de la música tenemos los géneros vocales, y tenemos el coro, y tenemos la voz solista, y tenemos la ópera y tantos géneros donde realmente pues también me ha gustado. Yo tengo bastante música para coro en particular, tengo música sinfónico-vocal. Me falta el género que es el culmen para muchos compositores, que es el de la ópera, porque la ópera tiene unos condicionantes de proyección, de preparación del libreto, de a dónde se va a hacer, de contar con la orquesta, que es muy difícil de llevar a cabo, pero yo no descarto realmente pues llevarlo a cabo. Y bueno, realmente detrás tuyo tienes una partitura de una sinfonía, que es Hamlet, que realmente nació como un intento de ópera sobre el Hamlet de Shakespeare. Y entonces pues cuando me di cuenta de que hacer una ópera y colocarla por aquí en nuestro ambiente pues era muy complicado, pues todos los materiales que tenía pues se acabaron refundiendo en ese tipo de música y tal. Otro campo que me gusta mucho es el de la música pedagógica, música para niños. Yo también muy tempranamente, en el 90, si no recuerdo mal, hice una suite miniatura que era para la banda juvenil de la Unión Musical Aurora,
para que los niños tuviesen un material adecuado a su nivel. Enseguida una editorial holandesa muy importante, Molenaar, se interesó por ella, está editada en Molenaar, se ha tocado en todo el mundo, y a partir de ese momento pues he seguido escribiendo piezas para que los niños fueran tocando de un nivel accesible, para que fueran descubriendo la música, y es un mundo que también me interesa mucho. Es decir, como te digo, la música pues tiene muchas ramificaciones, relación con todos los elementos, y me ha gustado de alguna forma en lo que es mi campo pues tocarlo todo. De todas las composiciones que usted ha hecho hasta hoy, ha recibido muchos premios, en muchas de ellas, en diversos sitios, no solamente de España sino también del extranjero. ¿Cuáles son las tres que quizás más le han llenado de satisfacción? Bueno, sabemos que es difícil, ¿eh? Es muy difícil, porque como se dice siempre, las obras son amores o hijos del autor, pero vamos a ver, podríamos decir que hay algunas obras que me están dando muchas satisfacciones, porque se están haciendo mucho, y realmente yo ya me siento como Santiago V en esas obras, sin referencias de otros compositores y tal. Pues no me puedo dejar atrás es la Rapsodia Hernandiana, que fue premio en el concurso internacional de Muro de hace 3 años. Esta Rapsodia Hernandiana, que realmente es un ballet, que yo aspiro alguna vez a verlo en escena, con bailarines evidentemente, con escenografía y tal. Es una obra que monté basándome en la vida y en la obra de nuestro paisano, que yo considero Miguel Hernández, donde de alguna forma pues intenté mezclar sus poemas con el desarrollo de su vida y hacer una obra con un trasfondo dramático, como era esta Rapsodia Hernandiana. La Rapsodia Hernandiana, pues realmente puedo decir con un cierto orgullo que se ha tocado en todo el mundo, porque hay un director muy importante de Muro de Alcoy, que se llama José Rafael Pascual Vilaplana, que de alguna forma la ha asumido como la siente muy dentro. La ha incluido en su repertorio, y Vilaplana es un director que se está dando ya asentando como una figura internacional. Acaba de asumir el puesto de director principal titular de la Banda Municipal de Bilbao, y bueno, pues mi Rapsodia Hernandiana la ha hecho en todo el mundo, la ha hecho en Alemania, donde hay una grabación muy buena con la orquesta de jóvenes de Alemania, en Italia, en Portugal, en el Reino Unido, y me dio la alegría de que en julio fue a dirigir a California, a Estados Unidos, donde se celebraba un congreso internacional de bandas, el congreso de la BOASB, de la Federación Internacional de Bandas Sinfónicas, donde se juntan grandes formaciones sinfónicas, compositores, editores a nivel internacional. Y entonces José Rafael cerraba este congreso, se celebró en San José, en California, como digo, y para este concierto de clausura, donde fueron a reunirse pues las más importantes editoriales, compositores, mundos relacionados con los instrumentos musicales y tal, pues tuve el honor de que interpretase mi Rapsodia Hernandiana, y realmente pues eso fue un momento muy importante para mí. Por eso digo que la Rapsodia Hernandiana, aparte de lo que seguramente comentaremos ahora en relación con la Aurora, es una obra que llevo muy dentro.
Otra obra que me ha dado muchas satisfacciones pues sería, por ejemplo, mi Orión. Orión es una obra que ya un poco añeja, es del año 89, es del año siguiente a la suite sencilla que comentábamos antes, y en Orión pues yo intenté hacer una cosa así, en plan estelar, en plan... denota mi interés por la astronomía, pero también por la mitología griega clásica, porque Orión también es un personaje de la mitología, es el cazador de la mitología clásica griega. Y es una obra donde pues de alguna forma pues estaban mis intereses de aquel momento, pues es muy melódica, también tiene partes rítmicas, partes dramáticas, es momentos muy grandiosos y tal, y es una obra que realmente pues se ha tocado también en todo el mundo, ¿sí? Y bueno, hace una semana la banda de Montesinos la eligió como obra libre en el certamen de bandas de Murcia, que se celebró en el Teatro Romea, y bueno, me consta que se toca continuamente por aquí y por allá. Es una obra que enseguida interesó también a mis editores holandeses de la Molenaar,
pero yo ya tenía un compromiso previo con nuestra editorial, y entonces había un poco de disputa por la obra, porque es una obra muy accesible, como digo, tiene momentos muy espectaculares y tal. Es una obra que ha estado obligada en los certámenes de la comunidad valenciana. Lo han interpretado grandes bandas valencianas. Yo estuve de jurado en el año 2009, cuando ocurrió esto, en el Palau de la Música de Valencia, y realmente pues en ese momento pues la interpretaron bandas a nivel internacional, la de Godelleta, la de Picassent, la de Castellón, y es una obra que me ha dado también muchas satisfacciones. Y luego pues debería citar la Sinfonía Hamlet, que es una obra que de alguna forma pues ayudó a que se me diese más a conocer, porque es una obra que ganó un premio importante, y que durante los años que se ha estado desarrollando este premio, es el Internacional de Composición de Torrevieja, pues ha dado lugar a que compositores a nivel internacional, holandeses, alemanes, estadounidenses, también españoles, hayan ido ganándolo, y son figuras que se han consolidado y al cual este premio ha ayudado a consolidarse. Esta Sinfonía Hamlet pues consiguió el premio de la primera convocatoria del premio de composición de Torrevieja. Se editó enseguida en Holanda. Se ha dado también a nivel internacional. Existe una grabación espectacular por la Banda Sinfónica Portuguesa, que es una banda extraordinaria, ubicada en Lisboa. Se grabó también en Kerkrade, en Holanda, en el certamen internacional de bandas. Kerkrade es el certamen, digamos, el puntero a nivel de competición a nivel mundial. De todas las bandas importantes acaban yendo al Kerkrade. Esta banda sinfónica portuguesa fue con mi Sinfonía Hamlet, consiguieron la mejor puntuación que nunca se haya dado en Kerkrade con esta sinfonía. La editó enseguida Molenar, y me llega conocimiento de que se mueve a nivel mundial, y es una obra donde realmente pues yo también me reconozco con una voz que se pueda reconocer como de Santiago V. Es una obra que me llevó muchísimo trabajo, porque me llevó casi 20 años de trabajo escribirla, de recomponerla. Utilicé materiales antiguos, pero también otros modernos. Recrea el mundo de Shakespeare a través de su obra Hamlet, que me parece muy evocador. Tiene muchas referencias musicales, las fanfarrias, los instrumentos fuera de escena, las danzas del Renacimiento, donde se ubica la obra esta, y es una obra muy rica y que da mucho juego, y que realmente pues se está moviendo mucho. El otro día me comentaron también que está obligada en un congreso internacional de directores en Holanda, esta sinfonía. Y pues un poco estas tres obras, pues podría destacarlas entre lo que es mi trabajo como compositor. Director de la Unión Musical La Aurora, muchos años, varias etapas. ¿Cuándo se lo proponen a usted la última vez de que vuelva a ser el que lleve la batuta de la Unión Musical, se accede a ese certamen de la Comunidad Valenciana? Y como bien has comentado hace un momento, con tu obra y con la obra obligada se consigue algo muy importante, ¿no? Bueno, hablar del certamen de hace 2 años es hablar de un momento histórico para la Unión Musical Aurora, y me gustaría pensar que también para el pueblo, porque realmente en ese momento se consolidó el trabajo que llevaba haciéndose ya durante todos los días, durante mucho tiempo, y ese momento fue un momento pues espectacular, donde realmente pues la confluencia de diversos factores, mi retorno a la banda, como comentabas, después de un periodo de excedencia o de descanso, podemos decir, que estuve con relación a la banda, y con mi propia obra, La Rhapsodía Hernandiana,
con otra obra de un compositor y colega y amigo, José Miguel Falló Jordán, como obra obligada, los cantos de la Nueva Tierra, el certamen en el Palau de les Arts. Fue un momento muy especial y realmente pues aún nos emociona el recordarlo y evocarlo, y es un momento pues que bueno, que supongo que y espero que tenga continuidad. Primer premio menció d'honor, 638,5 euros per a la Societat d'Unió Musical L'Aurora. Yo creo que hoy es un día muy especial para todos. Tocar en este escenario que es espectacular, que los chicos tenían una ilusión grandísima por tocar en un sitio donde, como te dije, pues tocan las grandes orquestas del mundo, y ellos para esta ocasión se han esforzado muchísimo. Hemos trabajado 1 mes y medio como leones, y cuando han dado resultados, bueno, ha sido una explosión tremenda de júbilo. Muy bueno, un día histórico para la banda, desde luego, y para la batera. Bueno, aparte de la obra obligada, que ha sonado mejor que las otras, y así lo ha dictaminado el jurado y el que ha estado escuchándolo, tiene que ser un orgullo doble que la obra libre sea una obra compuesta por ti, ¿no? Sí, bueno, imagínate, claro. Es una obra que llevamos ya rodando tiempo y los chicos ya la han hecho suya. Yo de alguna forma he perdido un poco de autoría, ya es un poco de ellos, casi más que mía, y la han disfrutado mucho. Se puede decir que es una conjunción, quizás, ¿no?, de músicos, compañeros suyos de clases,
de enseñar junto en la música, junto con gente nueva que entra, la conjunción de todo, ¿no? Quizás. Claro. Hombre, es la banda que se reunió para el certamen de los certámenes, el previo de Redobán, el de la Diputación, que es el que luego te permite acceder al de la Comunidad en Valencia. Pues la banda que se reunió para esas ocasiones era una Aurora pues en su mejor momento, que cuenta con elementos, con músicos espectaculares que realmente, antes comentábamos de mi generación, que habían salido músicos que están consolidados, Manuel Guillén, Gumersindo Bernat, Daniel Gil, Juanma, que está de profesor de oboe en Segovia, y Charo con la flauta. Realmente en ese momento estaba la Aurora pues con unos primeros espadas que nos hacían ser una formación muy combativa y muy para las otras bandas a tener muy en cuenta. Y realmente pues la banda cuando sonaba con estos elementos consolidados, pero también realmente con los chiquillos nuevos que estaban conformando la banda, porque realmente podemos decir que la banda, los primeros atriles, los solistas y tal, Vanessa en el trombón, que ahora está en Holanda haciendo el superior de música, o Fátima, que está en Dinamarca, entre esos músicos ya realmente consolidados, son necesarios para hacer despegar lo que era el resto de la banda, pero el resto de la banda es imprescindible, porque una banda de 80 músicos como es la que tiene que participar se hace con primeras figuras, pero el resto de los músicos son indispensables, porque son realmente lo que es la banda y lo que será el futuro de la banda para el día de mañana. Entonces fue un momento, pues la verdad que fue estupendo trabajar en los ensayos cuando nos reuníamos todos. Era muy difícil hacerlo confluir todo, porque uno está en Madrid, Dani, el otro está en Segovia, Juanma, Gumer, que va por aquí por allá, Manolo, que está en la banda de Almería. Era difícil hacernos confluir, pero cuando en esos momentos en los ensayos, en lo que estaban estas personalidades, pues era hasta gracioso ver cómo los niños más pequeños pues veían a estos y se cuchillaban entre ellos. Pues mira, este Gumer, y fíjate cómo toca, y fíjate lo que acaba de hacer y cómo lo ha hecho y tal. Y entonces esa transmisión de conocimiento de estas generaciones hacia los nuevos, pues era algo muy emocionante, porque de alguna forma se estaban transmitiendo una cantidad de conocimientos y de forma de entender la música, de hacerla bien y de sentirla como propia, pues que eso era una experiencia para todos el resto de la banda. Realmente todos aprendemos que de estas épocas en las que se propone un certamen, son épocas también muy machacadoras para el director musical, que tiene que trabajar todos los días de la semana para que realmente obras muy complejas como son la obra mínimamente obligada o la mía, que llevamos de libre, se acaba consiguiendo un nivel competitivo, porque realmente estos son competiciones. Yo creo que ya te comenté en una entrevista que hicimos previa al certamen, que yo me sentí en ese momento en plan entrenador deportivo, porque un certamen de estos sí que tiene su aspecto de artístico y tal, pero realmente es una competición, o sea, es una especie de cosa de deporte, donde hay unos equipos que son la banda de música que están compitiendo, hay unos árbitros que son el jurado que está diciendo, pues aquí han cometido una falta, o esto es gol de lo bien que lo han hecho, y realmente eso es una competición y que te provoca un estrés y una tensión y una ansiedad a veces muy grande, realmente. Yo cuando voy a preparar un certamen me alimento bien previamente, cojo algunos kilos, porque sé que cuando llegue al final y vaya a acabar eso, pues sé que me habré quedado hecho un figurín y que realmente pues como te digo, pues vale la pena todo eso. El trabajo que se va haciendo sirve para hacer la banda un escalón,
y realmente, pues de alguna forma estamos viviendo aún de alguna forma en esa onda que se creó tan estupenda en ese año, el 2013. Es quizás la semilla, esa gente que viene, que está por ahí dedicándose al mundo de la música, nacido musicalmente en la Aurora, es la semilla que hace que sigan germinando año tras año grandes músicos de la Unión Musical La Aurora. Claro. Los músicos profesionales son elementos indispensables para lo que es el desarrollo de cualquier sociedad de este tipo, porque son transmisores de conocimientos musicales, de vida, de experiencias. Realmente, cuando tú tienes a un Goomer en el primer atril, pues estás como viendo, yo que sé, que es como un Cristiano Ronaldo que está ahí y que se las sabe todas, podríamos decir. Con los conocimientos que tienen a través de los años te crea una seguridad también. Y a la hora de transmitirlos a los chiquillos, pues eso es indispensable. Pero yo no quisiera dejar de citar algo muy importante que tenemos ahora en la Aurora, y que yo siempre había echado en falta digamos, en mi primera etapa como director, que eran los músicos veteranos. Pero no los músicos veteranos profesionales de la música, sino los músicos veteranos que no se habían dedicado profesionalmente a la música, sino que habían desarrollado, habían mantenido su interés por la música a lo largo de los años, y al final, pues incluso después de un periodo de alejamiento de la banda, pues ese interés pues acaba germinando y les acaba volviendo, o cuando su interés dirigido hacia sus hijos ha acabado llevándolos a la banda, y de los hijos han vuelto los padres que estaban en la antigua banda, y eso para mí es un motivo de mucha alegría, porque esos músicos veteranos funcionan como una especie de abono. Realmente son como una base para que encima se puedan producir las nuevas generaciones, y para que cuando vienen los profesionales, pues realmente se encuentren con elementos donde trabajar. Y esos músicos veteranos pues son una especie, funcionan como cimientos, podríamos decir, también dentro de lo que es la estructura de la música. Entonces, pues esos músicos mayores que tenemos ahora en la banda, pues son estupendos. Mingo, Vicente en el clarinete, Juanma o Rebollo, no quisiera dejarme a ninguno. Pues para mí son elementos que de alguna forma están anclando lo que es el interés de la música en Albatera, y consolidando y haciendo que la banda, yo creo, que ya no pueda volver a desaparecer, que no pueda ocurrir lo que ocurrió ya en años anteriores, donde la banda pues arrancaba muy bien, pero luego parece que había desinterés y tal, y entonces la música en Albatera nunca ha llegado a consolidarse. Yo creo que la Aurora ya habrá Aurora ya para muchos años, espero que para siempre, porque entre los músicos profesionales que vienen y nos dan las alegrías de colaborar con nosotros en las grandes ocasiones, y los músicos veteranos que están ahí todos los días en el atril haciendo, cohesionando a todos los elementos y realmente haciendo la historia, pues yo creo que la banda de la Aurora ya tiene eso que yo echaba en falta, que había en otras sociedades musicales, que eran los músicos que realmente hacían los músicos mayores, que hacían de la música parte de su vida y lograban transmitirla. Y eso para mí es emocionante realmente. ¿Dirige usted otras sociedades, otras orquestas? Aparte de la Unión Musical La Aurora, ¿tiene usted otras direcciones? Bueno, a mí puntualmente me invitan a dirigir bandas y orquestas del entorno. Pues hace un año, creo recordar, pues la Orquesta de Cámara de Cartagena, en una ocasión muy bonita, que es la Noche de los Museos, que es una especie de noche blanca que hacen, donde las entidades culturales, el museo arqueológico, las iglesias permanecen abiertas toda la noche, y entonces hay muchísimo movimiento cultural. Pues recuerdo que la Orquesta de Cámara de Cartagena me invitó a hacer 2 conciertos en esa noche, que hicimos uno en la iglesia de los Marrajos, creo recordar, y luego otro en el Museo Arqueológico Municipal de Cartagena,
Dirigí hace un par de años la banda municipal de Alicante. Una ocasión extraordinaria porque allí hay unos músicos que no se merecen un poco el desdén que tienen por parte de la administración, que incluso se está comentando de hacer desaparecer la banda sinfónica de Alicante, que siempre ha sido un referente para todos los músicos del entorno y de la comarca. Hice un programa en el ADA, en la Diputación, un programa íntegro dirigido por mí, donde pues hice algunas obras antiguas e hice otras obras recientes. Hice, por ejemplo, una obra que se llama Espíritu Galego, que fue premio de la Federación Gallega de Bandas de Música y estuvo obligada en el certamen que esa federación hace cada año. Esto fue hace 2 años. Una obra que también me ha dado muchas satisfacciones porque también se ha tocado, ha estado obligada en los certámenes, en el certamen de la Diputación Provincial de Alicante del año pasado, si no recuerdo mal. Hicimos un pasodoble que le dediqué a la banda sinfónica municipal de Alicante, Aires Nuevos, y estrenamos una obra que les dediqué también a ellos, que se llama Obertura Centenario, que luego también se ha difundido por el entorno. Ha estado obligada en el certamen internacional de la Senia en Tarragona, donde estuve de jurado el año pasado, y donde, bueno, pues fueron bandas estupendas a participar, donde tenían que tocar mi Obertura Centenario, dedicada a la banda municipal de Alicante. Estuvo la banda de Elda, la banda de Reus, y fue una cosa estupenda. Puntualmente se me invita también a dirigir pues bandas del entorno, pero básicamente mi trabajo, mi dedicación es para la Aurora, porque lo otro significa desplazamientos, dejar el trabajo que tengo en el conservatorio, alejamientos. Es una vida errante que bueno, pues tiene su punto de interés, pero bueno, hay otros, tiene unos condicionantes que no me llevan a agarrarme a la dirección como itinerancia, sino momentos puntuales donde me invitan a dirigir aquí y allá. Y bueno, yo sigo dirigiendo realmente formaciones. Yo dirijo la orquesta del Conservatorio de Orihuela. Por ejemplo, la semana que viene, no sé cuándo se va a emitir esto, pero el domingo 13 de diciembre, invito a todos los que nos vean, si no se ha emitido aún, a ir a San Bartolomé, donde en el auditorio vamos a escenificar el musical de Los Miserables, con el coro del conservatorio, la orquesta, y es una función semi-escenificada que ya hemos hecho en muchos sitios y que vale la pena ver, que es muy interesante. La música es una preciosidad, y bueno, los chiquillos del conservatorio van caracterizados como los personajes. Se hace con caracterización, con movimiento. Está, no es la obra completa, pero son los momentos especiales. Y bueno, es mucho trabajo, y me gustaría ver a la gente albatera en San Bartolomé el día 13 de diciembre. No se preocupe, que intentaremos que la gente lo pueda ver antes. Se gana el certamen hace 2 años, en 2013 en Valencia. ¿Qué reto le queda a usted como director de la Unión Musical La Aurora, aparte de trabajar con ellos a diario, el poder conseguir? Bueno, realmente para un director de las bandas amateur, pues el reto es diario, porque tienes que ir dando interés por la música, consiguiendo nuevo material, moviendo un poco lo que es la estructura de la distribución de los papeles a los chiquillos que despuntan, dándoles papeles nuevos. El reto realmente es el día a día, y el seguir manteniendo la sociedad, imbricarla con la escuela de música, y que la cosa siga hacia adelante. Pero bueno, retos cercanos, pues ahora mismo estamos dentro de lo que es el centenario del nacimiento de don Manuel Bernat. Entonces nosotros venimos desarrollando, pues en cada uno de los conciertos que venimos haciendo, pues al menos tocamos una obra suya, y estas obras que venimos haciendo se van de alguna forma a concretar el año que viene. En febrero o marzo, no está la fecha definida, en un concierto que vamos a hacer en el ADA, en el auditorio de la Diputación, donde se le va a hacer, donde se va a concretar, como digo, el homenaje a don Manuel Bernat a base de tocar estas obras, y donde vamos a grabar un CD de audio con estas obras de don Manuel Bernat por la Aurora, y que va a quedar como un documento ya
ya para la posteridad. Realmente yo tengo mucho interés y mucha ilusión por esta actividad que se va a hacer, porque pues significará otra forma de cimentar la relación entre don Manuel y la Aurora, que en muchos sentidos pues era su banda. Y bueno, pues ya más adelante hay muchos certámenes donde aún podemos seguir interesándonos, aparte de quizás el propio certamen de la Diputación y de volver a participar. Muchas actividades, pero sobre todo es el día a día, es lo importante para una sociedad de este tipo, y el seguir consolidándola, el ir creciendo cada día. ¿Qué significa en su vida don Manuel Bernat? Bueno, pues don Manuel Bernat fue un referente para los músicos que íbamos saliendo en Albatera. Cuando yo empezaba, él se acaba de jubilar, se asentó en Albatera, y yo recuerdo las clases con don Manuel, las clases casi diarias, podríamos decir, de estar en el cuartito que tenía en su casa de la calle del Mesón, recibiendo sus enseñanzas, puesto el hombre de batín que estaba en su casa, y entrando Dulce, su mujer, de vez en cuando a decir, bueno, pues ya es momento de terminar, ¿no? Porque ya alargáis demasiado, o quieres tomar algo, o venir a tocar el piano. Y entonces salíamos del cuartito que daba a la calle Mesón, y nos íbamos al estudio comedor, donde tenía al lado del jardín un piano de cola, y ahí nos poníamos a tocar, pues algunas veces algún ejercicio de armonía que corregíamos, o algo que estaba componiendo, y me decía, pues mira, Santiago, aquí fíjate lo que voy a hacer en esta obra, y se ponía a hacer un acorde como muy disonante, y aquí verás cómo la gente se va a sorprender cuando oigan este acorde, porque describe el momento en que este personaje muere, que es Ginés de la Parra o cualquiera de lo que interviniese en sus obras. Y realmente pues era un día a día. Pues cuando estabas en la banda, don Manuel llegaba a los ensayos con las obras que iba componiendo, llegaba con los papeles hechos a mano del tiempo antes del ordenador, y entonces llegaba a probarlos. Y recuerdo que en esos momentos, cuando la banda éramos todos los chiquillos, la impresión que nos causaba don Manuel, con esa postura militar de toda su vida, con esa presencia que tenía, pues realmente nos impresionaba a los chiquillos, porque transmitía mucho rigor, como mínimo, en lo que estaba haciendo. Y recuerdo que cuando se subía a dirigir el ensayo y de repente paraba la banda porque había algo que no le convencía, que había que corregir, pues paraba la banda y empezaba a mirarnos así como si quién había sido, dónde estaba el error, porque había que corregirlo. Se ponía las gafas así de medio lado, dejándolas caer, cogía el papel y se ponía a corregirlo encima, lo que ha llevado en algunos casos a que caemos por no saber lo que quería realmente decir don Manuel, porque corregía sobre corrección. Y bueno, y cómo se imponía a los niños cuando se armaba un poco de follón, como se venía con los clarinetes terceros, un poco en plan militar, y un poco pues eso, realmente pues era una cuestión del día a día. Y don Manuel, pues para mí en particular, pues podríamos decir que era, pues como digo, un referente. O sea, era una persona que había dedicado toda su vida a la música, que la música había dado sentido y había completado toda su vida. Era compositor, le habían tocado las obras en muchísimos sitios, era director, era una persona consolidada realmente, era alguien que podía servir como una especie de referente, como digo. Era alguien donde uno se podía buscar inspiración para lo que uno pretendía ser, que era llegar a ser no don Manuel Bernat, sino pues lo que representaba el gran músico, compositor, director, respetado, realmente una eminencia, una fuente de conocimiento,
una referencia a todos los niveles en tantos aspectos dentro de la cultura, ya no solo de Albatera, sino realmente de la comunidad, incluso española. Y como digo, pues don Manuel era alguien que significaba una presencia imponente para los chiquillos que entonces conformábamos la banda, y alguien donde uno se podía mirar. ¿Ha sido una pieza fundamental en su carrera musical? Sí, podríamos decirlo, porque como venía diciendo, don Manuel aportaba pues ese elemento de sabiduría que había consolidado toda una vida con respecto a la dedicación a la música, y en ese sentido pues don Manuel era pues imprescindible como figura dentro de lo que era la música para los chiquillos que queríamos en ese momento dedicarnos a la música. Aparte que, como digo, pues era una relación diaria, realmente, de recibir clases, de compartir cosas. Ya cuando de mayor compartíamos cervezas, realmente, porque don Manuel tenía en su forma de ser, pues era... en un primer momento pues era como muy rígido, como digo, con esa postura militar que él tenía. Sí, don Manuel pues realmente era una fuente también de anécdotas, era como digo, una persona muy accesible. Yo cuento siempre la anécdota de siendo yo pues muy joven, acabando de sacarme el carnet de conducir, pues estando en una clase con él de armonía, me dijo que al día siguiente, Santiago, me tienes que llevar a Madrid. Y bueno, yo acababa como digo, de sacar el carnet, era pleno invierno, yo no tenía coche, era el coche de mi padre, el SEAT Ibiza, donde mi padre trabajaba como representante comercial, y realmente pues en ese momento me pilló de improviso, me pilló desprotegido. Pues nada, al día siguiente había que madrugar con una niebla que hacía por la meseta, con un sueño porque había que madrugar, porque íbamos a una grabación de la Banda Municipal de Madrid de una de sus obras, importantes imágenes, y en ese momento pues yo pensaba, bueno, yo tenía realmente un poco de cosilla, ¿no? De verme ahí llevando a esa figura de copiloto, y recuerdo que me dijo: Santiago, tú no te preocupes, que no te vas a quedar durmiendo, porque yo no voy a parar de hablar. Y efectivamente, en las 3 horas y media que duró el viaje, no he parado de hablar ni un momento, y de contarme experiencias de cuando había estado en el Cano, de cuando había estado en un sitio, en Alemania, en otro. Pues fue estupendo. Y luego recuerdo que a la noche nos alojamos en la casa de su hijo Manuel Alberto, allí en Madrid, y Manuel Alberto pues es una persona deliciosa realmente, y compartir con aquella familia en ese momento pues fue un recuerdo que es imborrable, sí. En casa, me imagino que todo alrededor de la música, ¿no? Su señora también ha sido música, su hijo música. Bueno, sí, pero hay espacio también para muchas cosas. O sea, yo la música pues en mi vida, evidentemente, y de alguna forma pues intento transmitirla a mis hijos. Manoli es música, y realmente pues ella pues también toca el violonchelo. Empezó como maestra de música en el colegio, aunque ahora ha pasado a una tutoría, y realmente pues sí, podemos decir que la música está en el día a día, y porque queremos siempre los padres transmitir lo que conocemos a nuestros hijos, y entonces lo que sé es música. Entonces a mi mayor, Pablo, pues yo le transmito mis conocimientos de violonchelo, damos clase diariamente, y a este lo voy dirigiendo, y bueno, poco a poco va consiguiendo cosas. El chiquillo ya ha ganado 2 premios como violonchelista, y aunque acaba de cumplir 11 años, pues yo tengo esperanza de que a lo mejor, quizás, quién sabe, pues pueda hacer una vida profesional de esto, y si no, siempre tendrá ese conocimiento. Y luego el pequeño, pues el pequeño es el pequeño, y intentaré que al menos tenga una educación musical, pero es muy vivaracho y muy divertido, y no para, y ahora acaba de empezar con el violín, pero ya veremos a ver lo que pasa. Y bueno, sí, intentamos realmente que la música sea importante, porque creemos que es una cosa muy importante y fundamental
para la educación, y realmente aquí se está tocando música, evidentemente, todos los días a cada momento. No tanto de escuchar música, pero bueno, entre la que yo toco, que si viene Gumer, hacemos un ensayo aquí en ese piano, o si viene Adolfo con el violonchelo y hacemos el trío y tal, o viene Enrique del Jacinto Trío con la batería y que le hemos montado ahí mismo y hacemos música, pues supongo que los vecinos estarán entretenidos, sí. ¿El músico nace o se hace? Es una pregunta difícil para alguien que como yo se dedica también a la pedagogía. Yo creo que hay algo en el niño, hay un talento que tiene que estar ahí, pero es un talento que quizás esté en todos y que simplemente necesite potenciarlo. Ese talento, esa semilla, yo a veces me gusta decirlo, llamarlo gracia, esa chispa, pues tiene que estar ahí para desarrollarlo. Pero si no hay trabajo posteriormente, no hay músico, no hay nada. O sea, realmente uno se puede imaginar que esto de la dedicación a la música o al arte o en general, pues es una cosa, pues eso, como que te viene dada y luego simplemente te limitas a difundirla de alguna forma en el piano o en la composición, y realmente no es así. O sea, es un trabajo que necesita una dedicación extraordinaria y muy intensa y muchísimos años de estudio. La carrera musical, yo me río cuando dicen que si las carreras de abogado, de ingeniería, la carrera musical es una carrera que, aparte de que toca muchísimos palos, es una carrera muy extensa, muy intensa, de muchísima dedicación y que tiene además en nuestro país la dificultad de que hay que coordinarla con estudios aparte de lo estrictamente musicales, cosa que no ocurre en el extranjero. Y realmente el músico, pues sí, el músico creo yo que tiene que haber, el artista tiene que tener esa gracia, donde esa especie como de mina donde excavar y sacar producto. Pero si no hay trabajo intenso después, no hay nada que hacer. O sea, las cosas en este mundo no vienen dadas. Es necesario trabajar continuamente y con tesón, y realmente, pues Mozart decía que lo principal en el músico, en el artista en general, es el amor, es el amor por lo que se tiene. Pero claro, Mozart quería decir que el amor te lleva a no tener tiempo en lo que estás haciendo, a dedicarle con intensidad y durante el tiempo que sea necesario, con amor, lo que tú quieres transmitir, en este caso la música. Y también hay otros compositores, Brahms decía que había que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, y luego seguir trabajando y tirar muchas cosas a la papelera, en el campo de la composición, por ejemplo, donde se utiliza casi más la goma que el lápiz. Hay casi más que borrar para perfilar, como si uno fuese un escultor o un pintor perfilando la música y quitando lo que sobra, y eso significa mucho tiempo, muchos años y mucha intensidad de trabajo. Y realmente, o sea, son las dos cosas. Hay que tener algo de donde trabajar, de donde picar realmente, pero luego el trabajo, eso no lo salva nadie, y es un trabajo diario. Por ejemplo, la práctica de los instrumentos es una cosa que tiene que estar todos los días. Los instrumentistas profesionales tienen que estar dedicando sus horas diariamente al instrumento en su casa, trabajo particular. Los compositores, pues ¿qué voy a decir? Pues yo puedo decir que para escribir una obra me he llegado a pasar 20 años de mi vida, para llegar al momento en que la sinfonía de Halle, que es a la que me estoy refiriendo, pues yo pensaba que ya estaba perfilada y estaba perfecta en lo que yo podía hacer, y con las otras obras pues a lo mejor no me he tirado 20 años, pero sí que me he tirado 10 años para hacer la Rhapsodia hernandiana, desde que empezó como un proyecto de musical, que es curioso, en Málaga, hasta que se consolidó los materiales de ese musical, que no acabó siendo en lo que es ahora, que es una obra de concierto, un ballet, y todo ese tiempo pues realmente pues son muchas horas, incontables horas.
incontables horas de trabajo. Díganos usted, Santiago, 5 de compositores que a usted le llenen. Pues eso es muy difícil realmente, porque pues uno me gusta realmente casi todo lo bueno. Y bueno, hay mucho. Me gusta, no sé, de la música clásica realmente me gusta todo. O sea, me resulta un poco difícil destacar un compositor, porque los compositores que han habido a lo largo de la historia de la música, pues cada uno es como si hubiese aportado algo que faltaba dentro de como un puzzle imaginario. Entonces Beethoven ha dado fuerza a la música, ha dado pasión, inició el romanticismo en el siglo XIX. Mozart ha dado la elegancia, la perfección del clasicismo de vienés. Mahler ha aportado una especie de mezcla de todos esos elementos, de la grandiosidad, la pasión por la naturaleza, en las grandes orquestas. Debussy, Claude Debussy, francés, ha aportado el refinamiento, el gusto, la precisión de lo que estás escribiendo. No sé cuántos llevo. Béla Bartók es un compositor húngaro que ha aportado armonías extraordinarias y unas nuevas formas de entender la música tonal, podríamos decir. Y bueno, pues citemos también a Don Manuel, que también en su forma de hacer pues ha determinado pues lo que uno es como compositor. Pero realmente, aparte de la música clásica, me gusta y desarrollo también pues una faceta como dentro del mundo del jazz, podríamos decir. Humildemente hay que decirlo, porque el mundo del jazz pues es un mundo en sí mismo, muy rico en implicaciones, en grandes figuras, y uno pues se acerca intentando ya no ni siquiera aportar nada, sino tantear un poco y rozar con la mano esas grandes piezas, y el mundo es muy interesante. Y realmente aparte de la música, pues me gusta el arte en general. Quiero decir que me ha influenciado como artista y como compositor, ya no solo los compositores, sino que me influencia también un buen cuadro, me gusta mucho la pintura. Hay un pintor alemán que se llama Paul Klee, que hace unas composiciones que son musicales en sí mismas. Paul Klee era violinista, intentaba transmitir su interés por la música y de alguna forma hacer cuadros pictóricos musicales. Me gusta mucho el cine, me encanta, me tengo casi por un cinéfilo, y veo también ahí un mundo de posibilidades donde la música en sí misma aporta su granito de arena a la hora de las películas. Imaginemos una película sin música, sería un desastre completamente. Y realmente pues realmente me gusta todo. me gusta todo, y le veo también su matiz musical, podríamos decir. La música son sonidos, ¿no?, que se unen, se acoplan y se les da ritmo. Sí. En el silencio de cualquier lugar, de cualquier espacio, en cualquier parte del planeta, existe el sonido, ¿no? Sí. ¿En música? Bueno, hay un compositor norteamericano reciente, murió hace poco, que en los años 50 planteó eso mismo. Él decía que todo era música, realmente, que todo sonaba, todo producía una vibración. Los sonidos no son más que vibraciones regulares en el aire que percuten en nuestro oído, y que todo podía dar lugar a una obra. John Cage de alguna forma sintetizó muchas corrientes de la mística oriental, donde todo está relacionado, y entonces decía que no necesitaba una orquesta sinfónica o un clarinete o un piano o qué sé yo para hacer una obra musical. Tiene una obra fundamental dentro de lo que es la música del siglo XX, que se llama 4 minutos 16 segundos, y es una obra de silencio.
donde la partitura, que tiene 3 movimientos, está dividida en estas 3 partes que están delimitadas por su duración. Entonces el pianista o la orquesta o el violonchelista o la formación que decida tocarla pone la partitura sobre el atril, enciende un cronómetro y cuando ve que se ha cumplido el tiempo de la partitura, la obra se acaba. Pero claro, la idea no es esa, sino que la idea es que la obra en sí no sea la partitura puesta en el atril, sino que la vaya haciendo la audiencia y el público asistente. Pongamos en el caso, sale al escenario un señor con su smoking o el chaqué y la pajarita muy bien acondicionado y tal, un gran piano de cola en medio del escenario, el ambiente serio generalmente de los conciertos, se sienta al piano, enciende un cronómetro y cuenta esos 4 minutos y pico. ¿Qué ocurre? Hay silencio, que es lo que la partitura expresa, silencio, pues resulta que no. Uno hace un ruido, otro arrastra los pies, cuchicheos, aquel que se empieza a mosquear porque eso no es por lo que ha pagado para ver en el concierto, y entonces se empieza a crear un ambiente como una aureola de sonidos que incluso se les puede encontrar una organización, porque la música es sonido organizado, porque cuando uno, y como un crescendo, uno va arrastrando el pie y poco a poco se van sumando el resto del público, cada uno haciendo un ruido, el caramelo que se saca, el cuchicheo y tal, y entonces hay un crescendo tal, y eso se puede analizar en términos musicales, y eso es la idea que tenía John Cage de la música. Y en ese sentido pues podemos decir que de alguna forma todos los elementos pueden dar lugar a considerarse como musicales, ¿sí? Cuando no realmente la idea de la armonía de las esferas que introdujo Johannes Kepler en el siglo XVI, que decía que los planetas cuando se movían alrededor de sus órbitas iban produciendo un sonido fundamental, y ese sonido era la armonía del universo, la armonía de los mundos, y que podía llegar a percibirse. Es decir, como decía antes, relacionado con el tema de las matemáticas, Johannes Kepler, que es una figura fundamental dentro del mundo de la astronomía, pues relacionaba la música con las matemáticas, con la ciencia, y en ese sentido de que los planetas iban produciendo ese sonido, y esa idea de que los planetas y el universo produzca un sonido, ya que no es realmente real, ¿no? Pero la idea del orden que proporciona la música y la composición y la vida musical en sí, pues es una idea extraordinaria y realmente es muy bonita. ¿Qué cree usted que hay de cierto en eso que se dice que la música es el idioma universal? Pues sí, la música es un idioma universal. El idioma de la música, o sea, la sintaxis, la gramática de la música no es universal, porque eso ya son notas escritas y son convenciones, pues es un lenguaje, pues uno, igual que uno habla inglés o habla tailandés o habla chino y tal, pues eso ya tiene sus reglas y tal. Pero lo que transmite la música, las ideas, no tanto ideas, porque la música no puede transmitir ideas, puede transmitir emociones que cada uno las siente de una forma, puede evocar un ambiente determinado que cada uno lo interpreta a su manera, y eso es lo bonito de la música. Su, digamos, indefinición pues hace que la música se pueda entender de esa forma a nivel universal, y que pues Beethoven pues se pueda entender la fuerza que transmite, pues tanto por una persona de aquí como de Nueva York o de donde sea, y realmente en ese sentido sí que es un lenguaje universal. A la hora de la notación, pues nuestra notación de la música es algo que se desarrolló en Europa a lo largo de los siglos como una forma de consolidar los cantos gregorianos que se estaban produciendo en el siglo 1000, en el año 1000. Entonces llegó a necesitar una notación y una forma de expresarla que es la nuestra propia, y que evidentemente no es la misma que la de los pueblos que tienen su propia cultura musical. Pero en lo que es la música en sí, sí que puede considerarse un idioma universal. Sí. Y una de las últimas preguntas que le quiero realizar: cuando usted compone una obra, o cualquier compositor, ¿cree que cuando el público la escucha
¿siente lo mismo que usted ha pensado cuando la está escribiendo? Bueno, eso es lo que nos gustaría. Realmente cuando escribimos una obra, pues intentamos, no sé tanto si transmitir unas emociones como crearlas, de verdad. Porque yo en cuanto a lo que es la música soy un poco rigorista. Yo pienso como muchos otros que la música realmente es orden en los sonidos. Y entonces yo intento ya no tanto provocar una emoción determinada, como poner orden en las ideas musicales que se me van ocurriendo, que luego cuando las escucha un público determinado, pues para uno sugiere, pues no sé, unos niños jugando, y para otros sugiere la vastedad del universo, pues eso ya. Pero yo recuerdo una cita de un gran compositor alemán, que era Robert Schumann, que decía con respecto a este asunto, que cuando estabas componiendo y despertaba en ti una emoción, había algo de verdadero y de sincero en lo que estabas haciendo, de alguna forma que lo estabas consiguiendo, y que esa auténtica emoción iba a conseguir transmitirse al público, porque era auténtica emoción, no era impostura ni era falsedad, sino que era realmente algo que nace desde lo muy profundo. Y como al fin y al cabo todos somos personas, y en el código más básico funcionamos todos de la misma forma y con el mismo pensamiento, pues algo que me emociona a mí en cuanto a persona, pues puede emocionar a otra persona perfectamente. Entonces, a la hora de crear la emoción, pues intentamos poner orden, pero si nos emocionamos nosotros a la hora de crear, tenemos la esperanza de que también emocione al que lo está recibiendo el mensaje. Bueno, sin duda alguna hemos aprendido mucho, nos quedaría muchísimo por poder preguntarle, pero creo que hasta este momento ha estado bastante bien. Hemos conocido muchas partes de la vida musical de Santiago, y sobre todo lo que sí quería pedirle son un par de cositas para esos seguidores que usted pueda tener, porque me imagino que todos los artistas tienen seguidores, ¿no? Entonces usted, como puede tener alguno, ¿no? Vamos a decirle cuál es su color preferido. Mi color preferido, no sé, me gustan todos. No puedo definirme. Me gusta, ya no tanto el color, me gustan las buenas mezclas de los colores. Te he comentado que me gustaba mucho la pintura, pero un color, no sé, me gusta el azul, por decir un color. ¿Un azul oscuro, un azul claro? Bueno, me gusta el azul marino. ¿Y carne o pescado? Ambas, ¿por qué no? Yo cocino, y cocino las dos. No me limito a dar carne al niño, sino hay que darle una alimentación, y bueno, hay muchas cosas donde disfrutar. Entonces me imagino que la siguiente pregunta, que va a ser la última, irá un poquito general también, ¿no? ¿Es usted más de cuerda, de aire, o sea, de viento, de metal? ¿De qué es usted? No, ¿Qué le gusta más? ¿Me gusta todo? Yo me gusta todo, me gusta todo. Yo empecé con el viento, yo empecé, como os he comentado, con el trombón de mi tío, luego pasé el bombardino, que es metal, pero luego pues me di cuenta de que el piano es indispensable para lo que yo quería hacer, porque el piano tiene la capacidad de producir polifonía, muchos sonidos a la vez, y eso no lo tenía el bombardino. Entonces, como realmente pues yo quería ser compositor y quería ver cómo suenan los acordes y cómo se mezclan unos con otros, pues el piano era indispensable. Me llevó a hacer la carrera completa de piano, y me gusta muchísimo acompañar a los músicos en las obras, o con Gumer o con Adolfo en los grupos. Y luego también yo me di cuenta de que había unos instrumentos fundamentales dentro de la música occidental, que son la cuerda. Y bueno, pues yo en la banda recuerdo que vino un profesor de violonchelo, que es el instrumento que más se puede imbricar por su tesitura grave dentro de lo que es la banda, porque si tuviésemos violines ya seríamos una orquesta. Y entonces yo empecé a estudiar el violonchelo, y porque me di cuenta que conociendo el violonchelo conocía la música, la gran música europea de Beethoven y de Mozart, donde el violonchelo es parte indispensable de esa música. Y entonces los recursos me llevan para saber escribir para la cuerda, para saber escribir para orquesta sinfónica, lo que no me limita al mundo exclusivamente de los instrumentos de viento, metal y de la percusión, que me encanta. Podríamos decir que si alguna falta he tenido
y siempre siempre lo comento así un poco en plan de broma, es los instrumentos de madera. O sea, me causa mucho respeto a mí lo del clarinete y lo del saxofón con todas sus llaves y tal, y que logren hacer todos esos sonidos. Y no, que hay en el piano. sí, bueno, aquí hay 88 teclas y aquí suena de todo. Esto es una orquesta realmente, pero realmente con el clarinete y la flauta, con esas combinaciones y hacer todo eso, pues es algo con lo que no he podido meterme también por falta de tiempo. Y no soy capaz de hacer ni siquiera sonar un clarinete, ni un saxofón, ni una flauta. Ahí podemos decir que tengo un debe, ahí 0. Estoy seguro que si se pusiera lo haría. Bueno, si me pusiera, pues supongo que sí, pero ya mis años a nivel muy elemental. Pero bueno, como siempre hemos tenido ahí grandísimos músicos. Ponerme al lado de Gumer con el clarinete, o de Fátima, o de Eloy, que está en Lorca con el clarinete, o de Charo con la flauta, y ahora tenemos un elemento en el saxo alto